La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, CanSino y Sputnik V. La empresa alemana BioNTech, en asociación con Pfizer, desarrollaron una vacuna contra el COVID-19 conocida como BNT162b2 o con el nombre genérico Tocinameram. La vacuna Pfizer se basa en las instrucciones genéticas que posee el virus SARS-CoV-2. Dicha vacuna se encuentra compuesta por un ARN mensajero y se encuentra envuelta en burbujas aceitosas hechas de nanopartículas de lípidos, lo que le ayuda a llegar sin problemas a las células, sin que nuestras enzimas naturales la destruyan, si se inyecta directamente en el cuerpo. Tras la aplicación de la inyección, las partículas de la vacuna llegan a la célula, logrando fusionarse y liberar el ARN mensajero, lo que comienza con la lectura de su secuencia para ensamblar la proteína de espiga o S, activando así al sistema inmune de las personas vacunadas, para la producción de anticuerpos neutralizantes específicos contra este virus. La vacuna Pfizer-BioNTech requiere de 2 dosis, administradas con 21 días de diferencia, con el fin de preparar al sistema inmunitario lo mejor posible para combatir al coronavirus. Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses, a una temperatura de -80 a -60 grados centígrados. Durante el almacenamiento, se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación y evitar la exposición a la luz solar directa y ultravioleta. La eficacia general fue de 95% a los 7 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. La vacuna está contraindicada para personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen, personas con antecedente de alergia, personas que han recibido transfusión sanguínea, personas que viven con inmunosupresión, personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, personas que hayan recibido cualquier vacuna en los 14 días previos a su cita. Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización ESAVI más frecuentes hasta el momento han sido dolor en el sitio de la inyección, fatiga, cefalia, mialgia, artralgia, fiebre, los cuales fueron de intensidad leve a moderada. Recuerda que las vacunas son una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades. Por lo tanto, el vacunarse permitirá reducir la propagación del virus a través de las poblaciones, y esto permitirá controlar la pandemia actual. Hoy en día, es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para frenar esta pandemia. La vacunación es una de las medidas más eficaces para protegerse y proteger a otras personas del COVID-19. Continuando con nuestro ciclo de videos sobre vacunas anti-COVID-19, en esta ocasión te presentamos la vacuna de AstraZeneca. La Universidad de Oxford, en conjunto con AstraZeneca, importante laboratorio, desarrollaron la vacuna ChAdOx1-nCoV-19 o vacuna de Oxford. Este dúo generó una vacuna con la propuesta de introducir un virus que no sea capaz de replicarse en nuestro cuerpo, pero que a su vez genere la suficiente cantidad de anticuerpos para que nos puedan proteger. El equipo Oxford AstraZeneca utilizó una versión modificada de un adenovirus de chimpancé. Los adenovirus son virus comunes que generalmente causan resfriados o síntomas similares a los de una gripe. A este adenovirus modificado le agregaron el gen de la proteína S del coronavirus. Recordemos que el virus SARS-CoV-2 está repleto de proteínas que utiliza para ingresar a las células humanas, estas denominadas proteína de espiga o S, y son un objetivo tentador para posibles vacunas y tratamientos. Las vacunas como la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford son vacunas basadas en vectores virales no replicantes, las que a diferencia de la mayoría de las vacunas convencionales no contienen antígenos, sino que utilizan a las propias células del cuerpo para producirlos. Para ello, en la vacuna de Oxford utilizan como vector al adenovirus modificado que transporta el código genético de la proteína S del virus SARS-CoV-2 a las células humanas, promoviendo la producción de grandes cantidades de antígenos específicos para desencadenar una fuerte respuesta inmune. A diferencia de la vacuna de Pfizer, la vacuna Oxford AstraZeneca es más resistente, ya que el ADN no es tan frágil como el ARN, y la dura capa de proteína del adenovirus ayuda a proteger el material genético en su interior. Dentro del esquema de vacunación, se deben administrar 2 dosis separadas de 0.5 ml cada una, con una diferencia de entre 4 y 12 semanas después de la primera dosis, y cuenta con una eficacia del 82.4%. Algunos de los eventos adversos más frecuentes hasta el momento por la vacuna de Oxford han sido dolor en el sitio de la inyección, fiebre, fatiga, malestar general, cefalia, mareo, vómito, mialgias y artralgias. La tercera vacuna anti-COVID, de la que hablaremos esta semana, es desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, que forma parte del Ministerio de Salud de Rusia.
La vacuna Sputnik V o GAM COVID-Vac es llamada así en honor al primer satélite espacial soviético, Sputnik 1, lanzado en 1957. Sputnik V, como muchas otras vacunas, usa vectores adenovirales, los cuales no son peligrosos para el cuerpo humano. Recordemos que los vectores adenovirales son vehículos que pueden introducir material genético de otro virus en el cuerpo humano, en este caso del SARS-CoV-2. Los investigadores rusos utilizaron dos vectores adenovirales para el desarrollo de esta vacuna, adenovirus 26 en la primera dosis y adenovirus 5 en la segunda dosis. En cada uno de los vectores se inserta el gen que codifica para la proteína de espiga OS, la cual es responsable de la entrada del SARS-CoV-2 a nuestro organismo. Cada vector adenoviral es capaz de entrar a las células del cuerpo y liberar el gen de la proteína S. El adenovirus, al encontrarse dentro, la célula comienza a traducir el gen de la proteína de espiga e iniciar la respuesta inmune y producir anticuerpos, los cuales nos protegerán de la infección. Con la primera dosis de la vacuna Sputnik, se busca iniciar la preparación del sistema inmunológico en contra del coronavirus. 21 días después, con la segunda dosis, se logra estimular la respuesta inmune a largo plazo. Sputnik V es una de las 3 vacunas del mundo con una eficacia superior al 90%. De acuerdo a un estudio, se ha determinado una eficacia del 91.6%. Según la revista The Lancet, no se registraron eventos adversos graves considerados relacionados con la vacuna. No se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad conferida por la vacuna anti-COVID-19. Sin embargo, la vacunación es la manera más segura de ayudar a generar protección contra este virus. Mientras continúa la carrera mundial para producir vacunas contra la COVID-19, China sigue dando grandes avances. Continuando con nuestro ciclo de vacunas anti-COVID-19, en esta ocasión hablaremos de una de sus vacunas más destacadas, la Coronavac, fabricada por la compañía biofarmacéutica Sinovac. Coronavac utiliza una plataforma con virus inactivados, método tradicional que se utiliza con éxito en muchas vacunas conocidas, como la de hepatitis A o la rabia, y funciona mediante el uso de partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico al virus del COVID-19, sin riesgo de una enfermedad grave. La vacuna cuenta con una eficacia de entre el 50.4 y el 65.3%, y es segura para prevenir la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 en personas adultas. Para lograrlo, se requiere de 2 dosis de 0,5 mililitros cada una, con un intervalo de entre 14 y 28 días. Una de sus ventajas es que no requiere ultracongelación, sino que puede almacenarse como las vacunas tradicionales, es decir, a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Los eventos supuestamente atribuibles después de la vacunación más frecuentes hasta el momento han sido dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, náusea, diarrea y escalofríos. Aunque la vacuna se encuentra recomendada para personas mayores de 18 años, se debe buscar asesoramiento médico individualizado, para mujeres embarazadas y lactando, para personas con antecedentes de alergia a los componentes de la vacuna, para personas inmunodeprimidas y para personas con VIH. Si bien se han logrado diversos progresos para disminuir los casos de contagio por el coronavirus, la vacunación sigue siendo una de las herramientas más poderosas, seguras y eficaces para prevenir enfermedades y salvar vidas. Hola a todos, yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y vamos a hablar de esta vacuna llamada Coronavac, una vacuna producida por China, específicamente por el laboratorio Sinovac Life Science, cuya sede se encuentra en Beijing, en China. Esta compañía se dedica a crear vacunas a virus inactivados. Ya conocemos algunos ejemplos de estos virus, como el de la hepatitis A, el de la polio inyectable o el de la gripe aviar. Para el coronavirus se utilizó esta tecnología y se realizaron distintos estudios en fase 1 y en fase 2 que ya están publicados, y actualmente se están desarrollando los estudios en fase 3
que van a ser publicados en breve. ¿Cómo se produce una vacuna a virus inactivado? Bueno, lo que hicieron fue tomar células, pongámoslo en verde, de riñones de unos monos especiales que se encuentran en África, monos verdes. Bien, a estas células se les llama células de cultivo y provienen del epitelio renal del mono. Bien, estas células de cultivo son fabricadas luego en máquinas que permiten fabricarlas de manera masiva. Luego de tener estas células de cultivo, se les inyecta el SARS-CoV-2, el virus productor de la enfermedad COVID-19. Bien, se lo deja incubar y luego del periodo de incubación se lo inactiva. La inactivación se produce a través de un proceso, en este caso bioquímico, y se ocupa una sustancia llamada beta-propiolactone, entre otras. Lo que hace la inactivación es, entre comillas, matar al virus. Es decir, el virus pierde la capacidad de infectar. Es decir, este virus no es capaz de producir la enfermedad bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque perdió esa capacidad a través de la inactivación. Hay que distinguir el método de inactivación del método de atenuación, que es otra forma de fabricar las vacunas. La atenuación es el debilitamiento del virus, pero se ha demostrado que cuando uno atenúa el virus, algunos virus pueden generar la enfermedad. En cambio, la inactivación, al matar el virus, este pierde la capacidad de infectar. Es decir, estas vacunas podrían aplicarse incluso en pacientes inmunocomprometidos. Es así que se inició el estudio de fase 1 y 2 a fines de abril y a comienzos de mayo específicamente. Previo a esta fase 1 y 2 se realizaron los estudios preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vacuna fue probada en ratas, ratones y monos y demostró ser segura, tener pocos efectos adversos previsibles para este tipo de vacunas, pero también demostró generar una respuesta de anticuerpos, es decir, una respuesta humoral. Luego se inició la fase 1 entre el 25 y el 30 de abril, donde se reclutaron 144 participantes. Y la fase 2 entre el 3 y el 5 de mayo, donde se reclutaron 600 participantes. Hay un dato que hay que tener muy en cuenta. El estudio fase 1 y fase 2 fue realizado en personas sanas entre 18 y 59 años. ¿Bien? ¿Qué se quiso ver en estos estudios de fase 1 y 2? Principalmente la dosis de la vacuna que se debe utilizar, sobre todo en los primeros participantes, la seguridad, es decir, si tiene reacciones adversas o si las muestras de sangre que se le toma a los pacientes demuestran un aumento, por ejemplo, de la inflamación, que pudiera ser grave, etc. Y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tiene esta vacuna de generar anticuerpos que permitan neutralizar al SARS-CoV-2. Como ustedes saben, el SARS-CoV-2 es un virus que dentro tiene ARN y fuera tiene ciertas partículas. Si nosotros pudiéramos generar anticuerpos contra algunas de estas partículas, por ejemplo, la proteína Spike como un ejemplo, no permitiríamos que el virus genere su ciclo viral, por ejemplo, ingresar a la célula a través de los anticuerpos neutralizantes que se pegarían al virus. Lo primero que hicieron para ver la dosis fue hacerlo de manera escalonada, es decir, se utilizaron dos tipos de dosis, 3 y 6 microgramos. Para que tengan una idea, microgramos, un microgramo es una millonésima parte de un gramo. Esto
en el diluyente, que fueron 0,5 mililitros, fue aplicado intramuscular. ¿Bien? Por otro lado, además de la dosis, se intentó estudiar la posología, es decir, la forma de administración que brinda mejores resultados. Y para esto se utilizó el esquema 0 y 14 y 0 y 28. ¿Qué quiere decir esto? 0, 14 quiere decir que en el día 0 van a colocar la vacuna y en el día 14. Pero a otro grupo le van a colocar la vacuna el día 0 y el día 28. ¿Sí? A un grupo le van a colocar 3 microgramos y a otro grupo 6 microgramos. ¿Bien? Por otro lado, va a haber un tercer grupo en cada rama que va a ser el grupo placebo, es decir, el grupo al que se le va a dar una solución inerte en forma de vacuna también, y se van a comparar los efectos entre las distintas dosis, las distintas formas de aplicación y el placebo, y se va a ver si hay diferencia a favor de la vacuna. Cuando evaluaron seguridad, lo primero que hicieron fue evaluar reacciones adversas, ¿sí? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se evaluó principalmente luego de la colocación y a los los primeros 7 días. Se le pidió a la gente que anote en un papel los síntomas que iba teniendo y obviamente que ante cualquier evento que ellos notaran, consultaran al equipo aplicante, ¿sí? O a una guardia. Bien, luego de los 7 días se los siguió hasta los 28 días y obviamente se los continúa siguiendo, pero se informó hasta los 28 días. ¿Cuáles fueron los principales efectos adversos? Bueno, el principal efecto adverso fue el dolor local, es decir, el dolor provocado por la inyección. Esto explicó casi la totalidad de los efectos adversos. Sin embargo, otros efectos menos frecuentes también fueron vistos, como fiebre, cansancio llamado astenia e incluso episodios aislados de diarrea en mucho menor medida. Diarrea. Bien. Un efecto adverso fue considerado grave y fue urticaria. Este efecto adverso se dio en el grupo de los que le aplicaron 6 microgramos y fue un solo paciente. Las urticarias es una reacción alérgica que genera manchas rojizas en la piel de tipo eritematosas, pueden ser papulares, ¿sí? La urticaria en este paciente fue resuelta con medicamentos como dexametasona, por ejemplo. El paciente en cuestión mejoró y pudo recibir la segunda dosis sin ningún nuevo evento secundario. Bien, respecto a los eventos denominados eventos leves, estos regresaron espontáneamente a las 48 horas, es decir, la mayoría de los pacientes no presentaba efectos secundarios posteriores a las 48 horas. También los creadores de la vacuna tomaron muestras de sangre e incluso orina, y lo que hicieron fue ver cómo estaban los reactantes inflamatorios. Y si bien vieron un aumento de los reactantes inflamatorios, era una reacción esperada y no fue preocupante. ¿Bien? En lo que tiene que ver con la inmunogenicidad de la vacuna, lo que se buscó es ver si generaban anticuerpos que puedan neutralizar al SARS-CoV-2. Y para esto, lo que se hizo fue evaluar la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, ¿sí? Y en la fase 2 hubo respuestas distintas. En la fase 1, la producción de anticuerpos fue entre el 50 y el 90% de los participantes, mientras que en la fase 2 fue mayor al 90%, incluso ha llegado al 100%. Los autores de este estudio explican que entre la fase 1 y la fase 2 cambiaron la forma en la que producían los cultivos celulares para producirlos a mayor escala. Pero esta nueva forma de producir los cultivos celulares produjo proteínas S
la proteína spike del virus, es decir, la llave que permite al virus ingresar a la célula, de manera mucho más pura. Y esto generó una respuesta inmune más potente. Y por otro lado, se comparó, ¿sí?, las muestras de los pacientes que fueron vacunados con muestras de pacientes que han tenido la infección natural. Y lo que han visto es que los pacientes con infección natural tienen mayor, ¿sí?, cantidad de anticuerpos, ¿sí?, los con infección natural. Sin embargo, los autores explican que aunque la cantidad de anticuerpos naturales que posean las personas que fueron infectadas en el pasado, estos con el tiempo descienden. Y aún así, ellos persisten con la protección. ¿Por qué? Porque probablemente la respuesta de memoria que tiene el organismo, independientemente de la tasa de anticuerpos, es la que nos protege. Y por otro lado, también están confiados en que la vacuna va a tener efectos protectores por evidencias anteriores con esta tecnología y porque en fase preclínica, es decir, en monos, ratas, etc., ha demostrado ser beneficiosa. Sin embargo, esto no puede afirmarse hasta el momento. ¿Por qué? Porque se necesita en la fase 3, es decir, lo que demostró la vacuna hasta acá, como conclusiones, es que es bien tolerada y genera una respuesta humoral. Al ser bien tolerada y tener pocos efectos adversos, China generó una aprobación de emergencia que permitió a países como Brasil, Indonesia y Turquía iniciar la fase 3 del estudio. La fase 3 permitirá ver cosas que la fase 1 y 2 no han permitido ver. Fíjense, primero, solo se han reclutado en la fase 1 y 2 pacientes jóvenes, sanos, entre 18 y 59 años. Tampoco se ha evaluado correctamente si hay una respuesta de unos linfocitos especiales que se denominan linfocitos T, que son, pero de tipo helper, que son los que ayudan a la producción de anticuerpos. Esto se está testeando principalmente en Brasil. Y estos estudios van a reclutar un número de más de 25.000 pacientes. Solamente en Brasil hay más de 13.000 y en Turquía más de 13.000 pacientes. Es decir, la fase 3 va a permitir ver si esta vacuna tiene efectividad protectora. ¿Qué quiere decir esto? Si al vacunarnos, pasados un tiempo, cuando tenemos anticuerpos, realmente no nos volvemos o no nos infectamos. Bien, esa es la efectividad protectora y para eso se necesita un número y un tiempo mayor. Por otro lado, ¿qué pasa con los pacientes en grupos de riesgo? Es decir, los pacientes mayores, los inmunocomprometidos, etc. Bueno, aún no lo sabemos. Y por último, la última pregunta es si en Brasil el estudio de la vacuna china Sinovac se suspendió por la muerte de un paciente. Sí, efectivamente se suspendió durante un corto periodo de tiempo hasta que se vio que el fallecimiento no tuvo ninguna relación con ninguna patología que pueda ser explicada por la vacuna. Y eso todavía se está investigando en lo que tiene que ver con lo criminal en Brasil. Si este video les gustó, les invito a que lo compartan, ¿sí?, a que nos dejen sus comentarios aquí, que nosotros siempre los leemos, y a seguirnos en el resto de las redes sociales. Hasta luego.